Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Segade, soy el entomólogo que hay en la pedestal, así que bueno, les voy a hablar de este tema que... ¿Cómo es esto? Empezamos mal. Ahí está. Vamos a hablar un poquito para complementar las demás charlas, de lo que tiene que ver con artrópodos perjudiciales en el cultivo de la batata. Bueno, ¿por qué es importante reconocer los artrópodos? Bueno, seguramente ustedes a partir de otros cultivos o de este mismo lo saben. Lo primero es detectar en forma temprana las infestaciones. Si yo sé lo que puede estar perjudicándome al cultivo, voy a estar más atento. Ustedes saben que el cultivo de la batata, como muchos otros, no solo tienen insectos perjudiciales, artrópodos perjudiciales, sino que hay todo un universo de insectos, algunos de los cuales no son perjudiciales y hasta son benéficos. El otro tema, bueno, vamos a hablar más adelante de los muestreos y de cómo manejar artrópodos perjudiciales, y vamos a poder definir a partir de la identificación y de lo que tiene que ver con el comportamiento y la biología cuáles son los mejores lugares para buscar esos artrópodos. También es importante poder reconocerlos y diferenciarlos de insectos benéficos. En ocasiones ha pasado que se han hecho pulverizaciones tratando de controlar algo que no era un problema en realidad. Y en cuanto a lo que tiene que ver ya con daño producido por estos artrópodos, es importante también poder reconocer en las raíces cuáles son los agentes causales que están produciendo ese daño, para ver cómo uno puede responder, si es que hay posibilidades de hacerlo estando ya implantado el cultivo, pero también para aprender a partir de las experiencias de cada campaña. Y bueno, algo parecido es lo que escribo acá en el último parrafito, que incluso si uno no ha tenido la posibilidad de ver qué estaba pasando con las raíces de la batata durante el desarrollo del cultivo, que es lo ideal, también se puede aprender de lo que uno encuentra cuando hace la cosecha y ya no puede hacer más nada en esa campaña, pero sí puede hacer correcciones en la siguiente. Por un tema de organización, bueno, yo los agrupé a los artrópodos perjudiciales en aquellos que se alimentan de la parte de la planta y los que se alimentan de las raíces, entendiendo que en algunos casos estamos hablando del mismo insecto en dos momentos distintos de su ciclo de vida. En el caso particular de los que atacan el follaje, bueno, son mucho más fácilmente visibles. Bueno, algunos son adultos de insectos del suelo y algunos son vectores, por lo que también es muy importante poder detectarlos a tiempo y ver si se puede tomar alguna medida, sobre todo cuando uno está hablando de material saneado, que es algo que acá ya se ha mencionado varias veces. Bueno, vamos a empezar hablando justamente por estos insectos que son los vectores, los citopicadores. Una aclaración que les quería hacer también al principio es que la información que yo les estoy dando acá corresponde a esta zona y al norte de Buenos Aires. Seguramente en los lugares donde ustedes vienen, algunos bastante lejanos y con otras condiciones agroclimáticas, los ciclos pueden tener variaciones, puede haber otras especies, pero en general lo que uno encuentra en batata es lo mismo, más allá de los cambios en la bioecología de los artrópodos. En cuanto a pulgones, que son transmisores de algunos virus que ya mencionaron Mariel y Jerónimo, por supuesto acá tenemos las dos especies, con un agravante, que es que una de esas especies, que es Mytsus persicens, acá tenemos una de las hospedantes de esta especie, que no solo es un hospedante común, sino que es un cultivo, que es el duraznero. Entonces, bueno, eso también puede complicar a veces el manejo. También tenemos Apis gossypii, que como ustedes saben es un insecto polífago. Lo que nos preocupa es la transmisión de estos virus, más allá de estos otros daños directos que podamos ver en plántulas. También, como no podía faltar, está la mosca blanca, Bemisia tabaci, que es transmisora de otro grupo de virus. En nuestro caso, las hospedantes alternativas también son varias. En esta zona tenemos, además de, como mencionó Mariel, el zapallito, que se produce en algunos lugares, pero también en las hojas están presentes. Entonces, también hay que estar atentos a la presencia de estos insectos en cuanto al rol que pueden cumplir como vectores. Bueno, después tenemos todo un grupo de chicharritas que las detectó Jerónimo, que después les va a hablar después de mi charla. No conocemos todavía el rol que pueden tener como vectores en batata, pero bueno, sí sabemos que producen daño directo. El de todos estos insectos es más que nada está relacionado a las plantas recién
trasplantadas o en el almácigo, ¿no? Bueno, trips, arañuelas, también nos preocupa el daño directo que pueden llegar a producir. Y también hablando siempre de follaje, tenemos los defoliadores o cortadores. Estas orugas, las del género Spodoptera y Agrotis, pueden tener algún rol también como cortadoras de plantas. Ha habido casos después del trasplante o en almácigo con Agrotis. Spodoptera y Agrotis pueden producir daño a las raíces esporádicamente. Bueno, acá pasó, no sé si están Adolfo o Paula, de ese año que se comían la batata de los bolsones. Y bueno, hay cosas atípicas que pasan, pero bueno, son anécdotas, digamos que no las consideramos plagas primarias. Y después, por supuesto, tenemos que nombrar los estadios adultos de los insectos del suelo, que son estos que vemos acá. Diabrotica especiosa es una de las especies más importantes de diabrotica que tenemos. Y el taladrillo, que ya lo habrán escuchado nombrar, ¿no? El daño en hoja que producen es este. Bueno, vamos a pasar a los que nos preocupan un poquito más por el daño directo, que son los que se alimentan de las raíces. No solo por el daño cosmético que pueden producir, sino también porque a veces son facilitadores, como decía Mariel, del ingreso de algunos otros patógenos. Además de que pueden alterar el sabor cuando el daño continúa hacia lo que sería la pulpa de la fruta. Por suerte nosotros no tenemos de los artrópodos más complicados que producen ese tipo de daño más intenso, y bueno, tenemos que tratar que se siga manteniendo así nuestro estatus, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Que el daño es solo evidente a cosecha o si uno hace muestreo de raíces, a diferencia de lo que veíamos en el follaje. Y hay que tener en cuenta que cuanto más reciente y menos alterado esté el daño, más fácil va a ser asignar ese daño al organismo que lo produjo. Por eso es importante, y recalcamos siempre, hacer observaciones de raíces cuando todavía no se produce la cosecha. Bueno, empecemos con el primero, que es el taladrillo. Es uno de los más emblemáticos en la zona. En realidad no es el que produce más daño. Todavía no sabemos bien por qué hay ciclos. Hay años en que aparece mucho y en los demás años está presente, pero no produce daño de importancia. En nuestra zona, habría que ver qué pasa en otras, tiene una generación por año. Los primeros adultos emergen me mandé algo acá. Los primeros adultos emergen a mediados de la primavera aproximadamente. Si uno hiciera muestreos de suelo en esa época o antes de la primavera, lo que estaría encontrando son todavía larvas, que son las que pasan el periodo desfavorable en el suelo. Estos insectos son muy conocidos por la capacidad muy aumentada que tienen de soportar periodos de hambruna. O sea, aunque no haya restos de cultivo, pueden sobrevivir, pueden pasar por sus 3 estadios larvales, esperando que llegue la primavera para pasar al estadio adulto. Y el tipo de heridas que produce, bueno, son estas que se pueden ver acá. Esta es la misma batata lavada, con las larvitas arriba, y después, una vez que se la lava, son galerías abiertas bastante definidas, que muchas veces tienen en uno de los extremos un orificio, porque a veces el insecto ingresa a la pulpa, aunque superficialmente. Otro tipo de insectos que producen un daño importante son los gusanos blancos. Estos seguramente los conocen porque están en muchas zonas. Estas son las 2 especies principales, el bicho torito y el escarabajo, algunos llaman el escarabajo marrón o cascarudo marrón. El daño lo producen las larvas. Estas larvas son mucho más grandes que las del taladrillo, y también es muy importante el daño que pueden llegar a producir en las raíces. El daño es bastante más notorio. Hay 2 tipos de daño que estamos viendo, por lo menos en la zona. Uno son estas cavidades bien profundas y bastante importantes, y otros son estas heridas más superficiales. No sabemos por qué, en algunos casos se produce un tipo de herida y en otro otra, pero ambos son un signo de que por ahí anduvieron alimentándose los gusanos blancos. En general, el ataque, si la batata estuviera todavía ubicada en el terreno, el ataque se ve en la parte inferior de la batata. Eso es algo que puede ayudar a distinguirlo del daño de otros insectos, por ejemplo, de una oruga de Agrotis, que a veces se ve daño también. Bueno, también tenemos los gusanos alambre en nuestra zona. Hay varias especies. También están activos los adultos en una época muy parecida a los del adulto de taladrillo.
acá el problema que tenemos con algunos de estos insectos es que los ciclos son largos. Entonces, ¿qué pasa con los dos que vimos antes? Nosotros sabemos que si están presentes en el suelo en un determinado momento, por prácticas culturales o labores o algún tipo de control que se haga, se puede cambiar la situación de un año a otro. Ahora, cuando las larvas uno las tiene por 2 o 3 años en el lote, es muy probable que si tuvo problemas un año, los vaya a tener el siguiente por los mismos insectos, por la misma generación. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Y a diferencia de lo que vimos antes, el daño acá es un daño un poquito más, podríamos decir, localizado. Son esos orificios que se producen en la superficie de la batata. Son orificios circulares de una profundidad variable y siempre son orificios que aparecen agrupados. Hay que tener en cuenta que a veces el daño es muy distinto, y esto vale para todos. En los casos anteriores es muy distinto si uno lo ve recién producido o si uno lo observa a cosecha. La elongación de la batata o a la llegada de algún otro insecto que produzca daño posterior, eso o alguna enfermedad que ataque la batata, eso puede hacer que el daño sea muy distinto y que si yo lo miro recién a cosecha sea muy difícil de identificar qué fue lo que pasó ahí. Bueno, y también tenemos lo que podemos llamar vaquitas fitófagas. En este grupo se podría ubicar también el taladrillo, pero como que tiene un protagonismo propio, pero por eso acá ubicamos solamente a Diabrotica especiosa. Ustedes la conocerán a lo mejor por cultivos como el maíz, que es muy, muy conocida. En nuestra zona tenemos entre 3 y 4 generaciones por año. Al momento de que se hace el trasplante de batata todavía no están presentes en el campo, como sí pasa con las otras especies que vimos y que uno las puede detectar con muestreos de suelo. Esta aparece después. Por eso es importante, después vamos a ver el tema de monitoreo, pero no quedarse con lo que uno ve en pretrasplante, hay que ir viendo qué va pasando en el lote más adelante. Bueno, la actividad es entre mediados de primavera y fines del otoño, y estas producen un daño bastante parecido al que producían los gusanos alambre. Lo que pasa es que estas larvitas son bastante más pequeñas en general, el daño es un poquito más superficial. La verdad es que afean la batata, pero digamos que el daño es menos intenso que el que puede producir un gusano alambre y por supuesto de mucho menos magnitud que el de un gusano blanco. Bueno, algunas consideraciones finales entonces. Bueno, lo primero es lo que les aclaraba al principio, y es que sobre todo lo que tiene que ver con las características bioecológicas de estos artrópodos está muy relacionada con el ambiente, con condiciones de humedad, con condiciones de temperatura, con condiciones de otras hospedantes que pueda haber. Entonces siempre hay que tener un panorama de lo que está pasando en la zona de cada uno. Con los insectos que vimos, la mayoría de los que vimos, los gusanos blancos, gusanos alambre, seguramente en cada zona ustedes tienen información a partir de otros cultivos, de cultivos extensivos a lo mejor. Esa información es útil, porque los ciclos no van a cambiar, porque cambia el cultivo de la superficie, estos insectos viven en el suelo, entonces los periodos de actividad, la cantidad de generaciones seguramente sea la misma, y eso también lo van a poder usar para acercarse un poquito más al manejo en batata. Bueno, lo otro que deseamos es distinguir entre insectos perjudiciales y no perjudiciales. Hay algunos colópteros que las personas que toman las decisiones de manejo no saben bien la diferencia entre un coccinélido, por ejemplo, y un crisomélido, o sea, entre una vaquita benéfica y una vaquita fitófaga. Y eso parece básico, pero es muy importante para no caer en pulverizaciones que no tengan sentido y que pueden hasta ser perjudiciales. El otro tema es que hay que tratar de identificar el posible daño en etapas tempranas del cultivo, sobre todo cuando se trata de las muestras que uno toma en el suelo. Si bien a cosecha uno puede también obtener información valiosa para hacer corrección en estrategias o en prácticas de manejo, ahí ya no hay nada más que hacer. Lo único que me queda es recalcular para la próxima campaña. Pero si yo quiero tener la posibilidad de hacer algo en el momento en el que está el cultivo todavía implantado, tengo que hacer monitoreos bastante antes de la cosecha para tener posibilidades de corregir. Bueno, y el otro tema es no descuidarse con los insectos vectores y no tenerlo solamente en cuenta cuando uno tiene
el material saneado, ¿no? También hay que darles, prestarles atención para el cultivo convencional y los almácigos, sobre todo. Bueno, este es el fin.